Bien, en nuestro curso bayesiano con inferencia básica estamos reforzando, ¿por qué no?, pero también ahondando en algunos temas como es el tema de las distribuciones a priori, para que nos ayudemos a cómo las definimos. Métodos para asignar distribuciones a priori, algunos, ¿no? Experiencia previa, claro, esa es la que más se menciona, la que es muy fácil de decir. Se puede utilizar distribuciones basadas en datos de estudios anteriores o en experiencias de expertos, dependiendo de la naturaleza del parámetro. En la naturaleza, y eso está más adelantico, puede ser, uno tiene que definir si es quanti o es quali. Y así ya iríamos dilucidando para dónde vamos. Esa experiencia previa, como nos dicen acá, también puede ser con esos estudios anteriores, puede que tengamos la base de datos, puede que en artículos nos mencionan, no tenemos los datos, pero nos mencionan un promedio, una desviación, o nos mencionan una proporción, y eso nos puede servir. Aparte de nuestros colegas, ¿no?, que también aportan en caso tal de necesitar, o sea, grupos Delphi o grupos focales ayudan a todo esto. Licitación de expertos. En situaciones donde no hay datos suficientes se puede realizar un proceso de licitación para obtener estimaciones de expertos. En el ebook tenemos un poco más de documentación sobre licitación, que es como lo sugerimos, pero en general es apoyarnos en personas conocedoras del tema. Análisis de sensibilidad. Podemos ensayar varios parámetros o estimadores de esos parámetros y observamos resultados a ver qué tanto se cambia su sensibilidad. Yo puedo tener un mu de X, un mu de 10, o un mu de 12, un mu de 15, un mu de 18, varianzas, etc. Y voy cambiando y puedo ir mirando resultados. Las distribuciones conjugadas ya las habíamos mencionado un poquito más arriba, y es, aquí en el ejemplo nos dicen es que si yo tengo una distribución beta a priori, entonces para un parámetro binomial la distribución a posteriori también será una beta. ¿Por qué mencionamos tanto el beta, o he mencionado tanto la distribución beta, que también la vamos a observar ahora en un pequeño documento? Porque nos sirve para diversos procedimientos bayesianos, específicamente en JAS. Valga decir regresión, valga decir el ANOVA, y ahí tenemos posibilidades de adicionar el beta, incluso en las T. Nos mencionan un ejemplo, todavía ahí para ahondar, pero lo que trato de sintetizar acá es, o ellos sintetizan ahí, es la distribución beta está en función de alfa y obviamente el beta, son los hiperparámetros que llaman. Y el beta se considera o se puede estimar, el alfa mejor en este lenguaje, en el beta se puede estimar como el número de éxitos en una muestra. Y el beta entonces sería el número de fracasos. Por ahí vamos estimando esos números. Vienen las citaciones que seguramente cambiarán cuando los insertemos ya en el documento final. Efectos de la distribución a priori. Bueno, la influencia en la distribución a posteriori. Ahí está. La distribución a priori se combina con la verosimilitud, es lo que he mencionado en diversos momentos. Entonces, en el ejemplo que alguna vez hicimos en video previo, por allá en otra sesión anterior, dijimos esta distribución, la función f de x. F de x es una función de distribución, una función de densidad, que en muchos documentos se habla como la masa también. Entonces, función de densidad es aquí la a priori, punto 1, punto 2, punto 35, son números que coloqué arbitrariamente, y que porcentajes de defectuosos o puros porcentaje de ventas o cualquier cosa de ellas, tiene esta distribución a priori según los analistas. Es decir, que el porcentaje de defectuosos pudo haber sido un 6% con una probabilidad de 0.20, o del 11% con otra vez 0.20. Esto sale a priori, de acuerdo a lo que ya se ha visto, porque no un mes pasado, etcétera, etcétera. Esta verosimilitud sale de aplicar las fórmulas matemáticas del modelo en cuestión. Valga decir, si esto es una binomial, entonces se utiliza la fórmula de P a la X, Q a la N menos X, etc. Si es Poisson, E a la menos lambda, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que nos ayuda el software. Nos ayuda y nos calcula según la función de distribución. Y luego los multiplicamos, y ahí es donde está diciendo que se combinan.
Entonces combino la f de x con la verosimilitud y llego a la distribución a posteriori. Entonces es claro entender que si esta a priori cambia, si yo en lugar de punto 1 pongo punto 0,2, claro que esta vez verosimilitud va a cambiar, luego el producto cambia, luego la posteriori también. Entonces ese es el impacto que tenemos acá. La distribución a priori impacta la verosimilitud y por ende la posteriori, la distribución posteriori. Entonces ese es el primer impacto fuerte. Otro impacto es en la reducción del tamaño de muestra, porque nosotros podemos ir incluso ensayando, eso es otra ventaja, y en un momento dado que tengamos un factor de Bayes ya muy consolidado, póngale esto de 30 para arriba o algo por el estilo, y que sigas pasando lo mismo con una muestra de 40, 50, 60, 80, 100, pues entonces llega un momento que decimos, no, eso ya es evidente, pare el proceso. Sensibilidad, ya lo hemos mencionado otras veces, o mejor en otro, hace poco, es ensayar. ¿Qué nos pasa con una? ¿Qué nos pasa con otra? ¿Qué pasa si es uniforme? Pero el uniforme puede tener también partir de diversos puntos. Y mirar resultados. Subjetividad y transparencia. La inferencia permite que las creencias subjetivas se expresen explícitamente a través de la distribución a priori. ¿Esto qué implica? Esto implica es que definitivamente el investigador o los investigadores entran su saber o entran en lo que la literatura nos ha ayudado y puede impactar de mejor manera para predecir o estimar las probabilidades siguientes con mayor certeza. Conjugación y simplicidad computacional, esto es cuando las tenemos las conjugadas, ya lo hemos dicho, si yo arranco de una beta y termino en una beta es más simple que si arranco en una beta y termino en una gamma, por ejemplo, o en otra. Pero, insisto, ese punto ya es más, se ha obviado, me parece a mí, por el tema de los algoritmos de los sistemas o de los programas. ¿Qué nos dice la interpretación de resultados? Compara los resultados obtenidos mediante inferencia bayesiana con los resultados de métodos frecuentistas. Esto puede ser una buena práctica, mirar los resultados frecuentistas, así no se va a presentar o dependerá pues de lo que se busque, pero sí podemos verificar cómo dio el valor de P o cómo, si sí coincide. No es para avalarlo, sino para pues, ver si realmente, digámoslo así, esos resultados tienen mayor credibilidad. Claro que puede dar diferente. Claro que puede ser que un valor de P nos dé significativo y que por el otro lado no llegue a eso. Entonces, es mirar ese tamaño de muestra. Sabemos bien que un tamaño de muestra grande, el P nos va a dar significativo, y entonces esa es una de las debilidades que se plantea en la estadística frecuentista. Entonces, se hace por el otro lado, si coincide o no coincide, ya tendrá sus propias reflexiones. Pero es importante considerar o hacer la comparación. Insisto, no tiene que quedar en el documento, pero el investigador debe sondear y mirar lo que más pueda. Revisión por pares expertos, lo que hemos hablado siempre. Esto hace parte de la elicitación, que es un término que se ve reciente. Bueno, aquí vienen otros, digámoslo, definiciones importantes que invito a la lectura, como son los hiperparámetros y otros. Vamos a dejar esta partecita acá para avanzar en otros detalles.